Ok, Sí, ok, ok. Los invitaba, ¿no? A que exploren esta especialidad de medicina legal. Contamos, como les decía, con un presupuesto propio, contamos nosotros con personas capaces de poder hacer infraestructuras como la que ustedes están viendo, ¿no? Tenemos un edificio de 3 pisos, contamos con una sala de necropsias amplia, con todas las medidas de bioseguridad, con extractores, inyectores de aire, contamos con laboratorios de biología, de químico legal, con laboratorios de antropología, laboratorio de odontología. Anímense, las plazas en el Ministerio Público, en el Instituto de Medicina Legal, muchas veces quedan desiertas, y son plazas, como les digo, 276, ustedes ingresan como médico de nivel 1, no ingresan como a prueba, no ingresan como médico contratado ni nada, ingresan como médicos de nivel 1. Anímense a explorar esta hermosa especialidad. Vamos a lo que nosotros queríamos ver. Miren, nosotros siempre tenemos la concepción, tenemos la idea de que vamos a trabajar en un hospital, de que vamos a cumplir nuestro rol, vamos a hacer nuestras guardias, vamos a salir y acabó nos jubilamos y acabó nuestra vida profesional. Nosotros, en la medicina, ustedes van a ver que no solo se compone de la parte clínica, la medicina tiene muchas ramas, y una de las ramas es la medicina legal, en donde los médicos actuamos como peritos. Y para ser peritos necesitamos, primero que nada, conocimientos. No hay perito que no tenga conocimiento. Necesitamos práctica, necesitamos experiencia y habilidad. Son los requisitos básicos que debe tener un perito al momento de realizar una pericia médica, ¿sí? ¿Qué cosa emitimos nosotros los peritos? Emitimos informes médicos, en este caso, informes médicos legales. Estos informes médicos legales son solicitados por las autoridades competentes. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Cuando vayamos a provincia, vamos a tener como autoridades competentes desde un juzgado de paz puede ser la policía o puede ser la fiscalía. ¿Qué nos piden? La autoridad competente, ¿qué nos pide a través de esa solicitud? Nos pide de que nosotros analicemos, de que evaluemos a pacientes. Los pacientes, acá nosotros los llamamos peritados. Si nosotros somos peritos, yo actúo con peritados, interactúo con peritados. ¿Para qué? ¿Para qué me lo envían? ¿Para qué me envían a ese peritado? Me envían para hacerle un reconocimiento médico legal. El reconocimiento médico legal debe de tener pautas, debe tener procedimientos, que es lo que yo les quiero explicar el día de hoy. Y para que en el momento de que alguna autoridad competente, desde luego tiene que ser autoridad competente, les pida a ustedes un certificado médico legal, ustedes puedan hacerlo con la misma rigurosidad que nosotros hacemos nuestros certificados en el Instituto de Medicina Legal. El perito, ¿cuáles son las actividades principales del perito? Los exámenes clínicos forenses, los exámenes psicológicos forenses, es en el caso del personal de psicología, los exámenes tanatológicos forenses y también hacemos análisis de laboratorio. Es importante conocer cada uno de ellos para saber, por ejemplo, en qué momento tomo una muestra, en qué momento hago un examen médico. ¿Será igual que yo haga el examen médico horas después de haber ocurrido el hecho o hacerlo después de 2 días? Mientras más tiempo pasa, la verdad huye. Ese es un lema que tenemos nosotros los médicos legistas. Lo ideal siempre es hacer el examen médico legal lo más pronto posible. ¿Qué pericias? Ya, ahora vamos a lo específico. ¿Qué pericias médico-legales hacemos? Vamos a ver. Nos llegan oficios, nos llegan requerimientos, como les dije, del juzgado, de la policía, de las autoridades competentes, por ejemplo, para evaluar por lesiones a 2 personas. 2 personas en la calle se pelean por ABC motivos y mutuamente se denuncian. Y llegan al consultorio del médico legista a pasar su reconocimiento médico legal.
También existen exámenes de violencia familiar, que más o menos ustedes ya pueden entender cuál es el concepto, ¿sí? Nos piden también pericias médicos legales, por ejemplo, de edad aproximada. ¿Qué es lo que pasa? Muchos, a ver, en los casos, por ejemplo, estos más lo vemos nosotros en los casos de agresiones sexuales. ¿Qué pasa? Chicas de 12, 13, 14 años que aparentan tener 18, 19, 20 años. Y el presunto agresor alega: yo estuve con esta chica porque ella me dijo que tenía 18, 19, 20 años. Y por ese motivo estuve con ella. Entonces, ¿qué hace la policía? ¿Qué hace la fiscalía? ¿Qué hace el juzgado? Nos envía un documento solicitando hacerle la edad aproximada a esa persona. Y nosotros determinamos, mediante unas técnicas que empleamos, qué edad aproximada podría tener. Para eso también nos valemos del apoyo del personal de odontología, ¿no? Que es quien nos apoya para hacer estos tipos de exámenes. Cuán importante es la determinación de esa edad aproximada en un certificado para que darle mayores elementos de juicio al juzgado para que pueda emitir una condena o un dictamen acerca de una denuncia. ¿Qué más vemos nosotros? Vemos delitos contra la libertad sexual. Los delitos contra la libertad sexual son cosa de todos los días. Todos los días nosotros vemos o examinamos a menores de edad, hombres, mujeres, adultos hombres, adultos mujeres, que denuncian un presunto delito contra la libertad sexual. Nosotros, los médicos legistas, siempre tenemos que poner en nuestra cabeza, esto es un presunto delito contra la libertad sexual. Hasta que yo no lo examine, hasta que yo no haga un certificado y no ponga mi rúbrica en ese certificado, yo no puedo asegurar si eso es o no es un delito. Más adelante vamos a ver algunas imágenes que quiero que ustedes se lleven grabadas en su mente para que cuando les toque en algún momento, porque estoy seguro, eso sí, de que les va a tocar en algún momento examinar un examen o hacer un examen de integridad sexual a una mujer o a un hombre, y debemos tener los conocimientos básicos para poder hacerlo. Nos piden también estados ginecológicos y estados obstétricos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, llega o hay una denuncia de una persona de que tal mujer ha abortado en su casa y que está relativamente bien. ¿Qué hacemos? Vamos nosotros los médicos legistas, desde luego siempre con un documento, un oficio, como les dije, de una autoridad competente, y examinamos y vemos. Encontramos muchas veces en fondo de saco vaginal pastillitas, lo mandamos por un examen químico toxicológico, o de repente, si se ha hecho en un centro médico, encontramos pinzamientos del cuello, encontramos evidencias. ¿Qué hacemos nosotros? Estas evidencias les tomamos foto, estas evidencias las colectamos, le hacemos una cadena de custodia y la enviamos al laboratorio para que examine qué cosa hay, qué cosa hubo. Ese es nuestro objetivo como médicos legistas en el caso de estados ginecológicos y obstétricos. ¿Qué más vemos? Vemos, por ejemplo, estados de salud actual. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el imputado en una audiencia alega de que está enfermo y que no puede ir a su audiencia. Deben haber, ahorita en su mente supongo que se les trae a la memoria algunos casos que salen en la tele, ¿no? No quieren ir a su audiencia, ¿por qué? Porque en esa audiencia ya van a hacer el dictamen final, y como no quieren, pues alegan de que están enfermos, tratan de alargar el tiempo. ¿Qué hacemos los médicos legistas? Vamos, examinamos y determinamos si el paciente, en este caso el peritado, está con un aparente buen estado de salud o un aparente mal estado de salud. Y con eso le damos elementos de juicio a las autoridades competentes, llámese jueces o fiscales, a fin de que puedan convocar a esta persona para su audiencia. ¿Qué más hacemos? Hacemos post factos, dictamen de historias clínicas. ¿Qué es esto? Me llega una historia clínica a fojas 10, 15 o a fojas 1000, 2000, 3000. ¿Y qué cosa me pide la autoridad competente? Por ejemplo, en casos de negligencias, entre comillas,
mala praxis médicas o negligencias médicas. ¿Qué nos llega? Nos dice el fiscal o el juez, determinar si en el presente caso hubieron mala praxis médica o hubieron acciones que desfavorecieron la salud de la persona. Y nosotros tenemos que adentrarnos en esas historias clínicas y determinar si hubo o no hubo algún tipo de responsabilidad en el personal de salud. Esas son reconocimientos que nos toman a veces semanas, ¿sí? Porque, por ejemplo, hace poco he visto ahí en nuestra mesa de partes 3 tomos, parecían esos tomos de diccionarios grandotes, 3 tomos para ser examinados. Eso nos toman semanas para poder hacer el dictamen final. ¿Qué más hacemos nosotros? Hacemos post factos, ampliaciones de reconocimiento. ¿Qué pasa si en esa primera historia clínica que nos llega no tiene todos los elementos de juicio para yo poder hacer un dictamen final? Solicito a la autoridad competente de que me imparta un informe médico más, me imparta un examen radiológico, un examen tomográfico, a fin de yo poder hacer el dictamen de post facto ampliación de reconocimiento. ¿Y qué más hacemos? Hacemos levantamientos de cadáver y necropsias médicos legales, ¿no? Que va a ser tema de exposición de mi maestro de la universidad, el doctor Pedro Ruiz Chunga, en la siguiente ponencia. Vamos a ver, yo voy a tratar hoy día sobre la parte clínica, qué cosa es lo que les va a llegar a ustedes al consultorio. Eso es lo que a mí me interesa explicarles el día de hoy. El examen médico legal de lesiones, la finalidad es valorar el grado del daño corporal, detallar las características de las lesiones y determinar en lo posible el instrumento que ocasionó las lesiones. Indicaciones, ya les dije hace rato, ¿no? Puede ser violencia familiar, puede ser agresión mutua, etc. ¿Qué cosa les va a llegar? Miren, les van a llegar pacientes así, como lo que ustedes están viendo aquí en la imagen, en la foto, ¿sí? ¿Qué cosa van a hacer? Lo primero que tienen que hacer, y lo primero que hacemos siempre nosotros, ectoscopía. Vemos al paciente, observamos, determinamos en qué lugar está ubicado, determinamos los posibles objetos con los que podría haber sido hecho esa lesión. Esta lesión que ustedes ven acá, por ejemplo, es una equimosis. ¿Qué es una equimosis? Es una pregunta también clásica cuando nos llaman a nosotros a ratificarnos en una audiencia. Típica, ¿no? Es una típica pregunta. ¿Qué es una equimosis? ¿Qué es un equimoma? Esos son conocimientos o son definiciones básicas que nosotros como médicos debemos de tenerlas, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos determinar de que esta es una equimosis. El color siempre hay que ponerlo porque el color a nosotros nos ayuda a saber el tiempo en el que en el que tiene esta lesión, el tiempo en el que ha sido, desde que ha sido ocurrido, ¿no? En este caso vemos una coloración roja violácea, ¿no? Vemos la orientación, vemos que es una orientación oblicua en ambos lados. Tiene un determinado grosor. Aparentemente las 2 equimosis que vemos acá han sido hechas con el mismo objeto. Vemos el grosor, vemos una longitud, vemos la ubicación, vemos la orientación. Y con eso nosotros podemos determinar cuál ha sido el objeto con el que ha sido hecha esta lesión. Por ejemplo, lástima que no podemos interactuar. Cuando hacía estas presentaciones de forma presencial, podíamos interactuar con ustedes. Pero aquí, por ejemplo, ¿con qué podría haber sido hecho esto, no? Por ejemplo, esto podría haberse hecho con una piedra. En el auditorio todos me dicen, no, desde luego que no. Esto podría haber sido hecho, por ejemplo, con un puño. Todos me van a decir que no. Y si yo les digo, esto podría haber sido hecho con una vara de un policía, bastante probable. El auditorio me va a decir, doctor, sí podría haber sido hecho con eso. Entonces, en eso es lo que nosotros como médicos legistas le tenemos que dar elementos de juicios a las autoridades para que ellos puedan determinar con qué posiblemente fue hecha esa lesión. ¿Qué otro tipo de lesiones vemos? Vemos los equimomas. Miren, esto abarca
abarca una lesión un poco más grande. Hay una extravasación de los vasos capilares, hay un sangrado en esa zona, ¿sí? Eso tiene mayor días de incapacidad médico-legal, desde luego. Nosotros determinamos, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita. ¿Qué más vemos? Vemos hematomas infraorbitarios, en este caso es un suborbitario, ¿no? Lo típico, por ejemplo, que nosotros, o cómo podremos nosotros describir esta lesión, ¿no? Un hematoma infraorbitario del lado izquierdo que mide, importante, mídanlo, agarren, saquen su reglita, midan el ancho, midan el largo y consígnenlo en su certificado. Hematoma infraorbitario, el color, no se olviden, ¿no? Este color es un color medio verdoso, color verdoso, de tanto por tanto, ubicado en tal lugar. Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué más nosotros logramos o vemos? Nosotros vemos sugilaciones. Este es un tipo de lesión bastante típica que encontramos en jóvenes, en adolescentes, que han salido con el novio y le ha provocado los famosos chupetones en el cuello. Nuestra función como médicos legistas es determinar de que eso realmente ha sido hecho por un chupetón, nosotros lo llamamos sugilación, y la causa lo llamamos una presión negativa, ¿sí? En este caso, nosotros debemos de determinar y debemos de describir de esa forma, ¿no? Podemos, por ejemplo, describirlo esto es una equimosis, por ejemplo, de 4×3, rojiza, ubicada en la cara lateral anterior de cuello, producida por succión negativa. Esa es la descripción que debemos de hacer cuando encontramos un tipo de lesión así en cuello. ¿Qué más podemos, o qué más, con qué otras cosas nos encontramos en el consultorio? Nos encontramos con las escoriaciones, bastante típico, discusiones de pareja que acaban en peleas y encontramos nosotros escoriaciones. Si estuviéramos frente a frente, les preguntaría, ¿esta escoriación ha sido hecha de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿De adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante? Posiblemente el agresor sea diestro o sea zurdo. Miren cuánta información me pueden dar a mí este tipo de lesiones. No sé si logran ver mi mi puntero, espero que sí. Por ejemplo, miren, esta excoriación ungueal es más ancha en esta parte y es más angosta en esta otra parte. Pasa igual con esta de acá. Es más ancha en esta parte y es más delgada acá. Eso a mí me lleva a inferir, a razonar, a colegir de que esta escoriación ha sido hecha de arriba hacia abajo. Y nosotros lo llamamos, cuando describimos, tiene una cabeza, que es la parte de arriba, y tiene una cola, que es la parte de abajo. ¿En qué lado está hecha esta escoriación? Está hecha en el lado derecho de la víctima. A ver, imagínense ahorita ustedes, póngase frente a frente con otra persona. Si tú eres derecho, tú eres diestro, lo más probable, digo lo más probable, no digo lo que va a suceder, ¿sí? Pero lo más probable es de que tú le infrinjas lesiones a tu oponente, a la presunta víctima, del lado izquierdo de su rostro. Y viceversa, si yo soy zurdo, lo más probable es que le infrinja lesiones en el lado derecho del rostro. Eso es cuando yo esté cara a cara, frente a frente con el agresor. Miren cuántas cosas o cuánta información nos puede dar a nosotros el solo ver esta imagen. ¿Cómo lo describiríamos? ¿Cómo ustedes tendrían que redactar su certificado médico legal de este tipo de lesiones, por ejemplo? Pueden poner, es obvio que es una escoriación ungueal. Las escoriaciones ungueales miden más o menos de ancho, ¿sí? 0.5 milímetros, que puede variar a 0.4, 0.3, dependiendo con cuánta intensidad
vaya la uña sobre el rostro o sobre cualquier parte del cuerpo. 0.5, 0.6, 0.4 es la zona más ancha, la cabeza que les mencionaba. Escoriación, en este caso, una escoriación unguial rojiza, ¿sí? Es una escoriación unguial rojiza, más o menos de 0.5 de ancho, de largo, 3 centímetros aproximadamente, ubicado ese es otro punto importante, la topografía, en qué parte de la cara está ubicada, ¿sí? Yo les voy a dejar en la parte final de la exposición imágenes para que ustedes puedan ubicarse mejor y hacer una mejor descripción de las lesiones que presenten las presuntas víctimas que ustedes evalúen, ¿ya? En este caso, por ejemplo, surco nasogeniano, derecho, hay varias zonas que se pueden, ¿no? Región maceterina, región del músculo buccinador, varias opciones que ustedes pueden adoptar a fin de poder determinar la ubicación real de esa lesión. Estas son otras escoriaciones unguiales. Miren, a ver, ¿en qué lado está de la víctima? Están todas las lesiones en el lado izquierdo. Posiblemente el agresor o la agresora tiene que ser diestro. Y miren las lesiones, la parte más ancha de las lesiones, la cabeza, lo que les mencionaba, ¿sí? Están hacia arriba y terminan hacia la parte de abajo, no sé si logran verlo, miren, parte ancha acá, cabeza acá y cola acá. Probablemente ha sido hecha de arriba hacia abajo y tiene una orientación oblicua y está en la cara anterior del hombro, ¿sí? Entonces, miren cuán importante es ubicarnos, saber describir cada tipo de lesión que vemos. Y miren esta otra acá, ¿no? 2 escoriaciones unguiales, rojizas, paralelas, de arriba hacia abajo, se nota, ¿no? Que son de arriba hacia abajo. ¿Cuán importante es esa descripción? ¿Cuánto le permite eso a los operadores de justicia que nosotros hagamos un buen certificado médico legal y pongamos la descripción de las lesiones que encontramos? Otro tipo de lesiones que encontramos son las típicas mordeduras, las mordeduras humanas. Miren, las mordeduras humanas tienen que ver mucho con cuánto tenga de apertura bucal las personas, ¿sí? Normalmente, las mordeduras de las mujeres oscilan entre 3.5, 3.6, 3.7, pero de los hombres, la mayoría de veces, la apertura bucal nos puede dar excoriaciones, ¿sí? Esta zona de acá, esto que ven ustedes acá, excoriaciones de más o menos 4 centímetros. Y eso es lo que nosotros encontramos en los pacientes que vemos día a día. Encontramos mordeduras de este tipo, ¿sí? Miren, ¿qué cosa describimos nosotros en este tipo de lesiones? Describimos la impronta, acá se ve mejor, describimos la impronta dental. ¿Qué es eso? Es la marca de los dientes que deja sobre la piel. Por ejemplo, miren, acá hay la marca de un diente, acá la marca de otro, ¿sí? Esta es la arcada superior, esta es la arcada inferior, podemos inferir, podemos colegir rápidamente en eso, ¿sí? ¿Cuánto le sirve a los operadores de justicia de que nosotros describamos bien este tipo de lesión, ¿sí? Y pongamos cuál ha sido el agente que produjo esta lesión? Muy importante que nosotros lo aclaremos, lo pongamos en nuestros certificados médicos legales. ¿Qué otro tipo de lesiones encontramos cuando hacemos evaluaciones por lesiones a los pacientes que llegan a nuestra unidad médica? Las heridas cortantes, ¿no? Esto ya es de una foto de una necropsia que nos tocó hacer, ¿no? Múltiples, miren, múltiples heridas, acá están, vamos, múltiples heridas cortantes, punzo penetrantes, ¿sí? En región anterior de cuello, en región lateral izquierda, en región lateral derecha de cuello. Miren la gran cantidad de lesiones que nosotros podemos encontrar. Es importante describir cada una de estas lesiones, ¿no? Describir qué cosa, el ancho, describir el largo, describir la ubicación, describir la profundidad, ¿sí? Porque en este caso, que ya se trata de una necropsia, es ver cuál ha sido el agente causante de la muerte, ¿no? La causa final de la muerte.
Este es un plano un poquito más cercano. Y también vemos este otro tipo de lesiones, ¿no? Heridas cortantes. A ver, aproximadamente cuando hay una herida cortante, nosotros ponemos en promedio una calificación médica de 2 por 7. ¿Qué cosa es eso, doctor? ¿De qué me está hablando 2 por 7? Es los días de atención facultativa y los días de incapacidad médico-legal. Lo vamos a ver un ratito más adelante cuando les enseñe cómo hacer o cómo confeccionar un certificado médico. Más o menos, lo que debería demorar en restañar, en sanar esta lesión, más o menos son 2 días de incapacidad por 7. Pero nosotros como médicos legistas tenemos la opción, tenemos la posibilidad de pedir un informe médico adicional, porque yo no sé si este ojito está dañado. Y normalmente cuando le pregunto al paciente, señor, ¿cómo está la visión de ese ojo? Doctor, está disminuida. Doctor, no veo. ¿Sí? Entonces, nosotros no nos podemos ceñir solo en lo que vemos. Interactuamos con el paciente, le preguntamos si esa visión ha disminuido, si esa o si ya no ve nada por ese ojo, y hacemos una interconsulta. Tenemos la posibilidad de hacer una interconsulta a un médico oftalmólogo, que es la especialidad que debería de ver este caso, y nos remita, ¿sí? Y según eso, según los días de incapacidad médico-legal que nosotros pongamos en nuestro certificado médico, es el fiscal quien va a tener que presentar la acusación ante el juez y va a determinar, pues, ¿no?, qué tipo de delito es el que se ha cometido contra esta persona. Este es un típico lesión, una típica lesión producida por un arma blanca, ¿sí? Armas blancas conocemos de todo tipo, ¿sí? Desde un machete, desde un cuchillo, desde un bisturí, desde un puñal. Por ejemplo, esta lesión podría haber sido hecha por un puñal, un poco complicado, ¿no? Esto lo más probable ha sido hecho por un cuchillo, por un machete de repente. Si es que vemos la profundidad al momento de examinar, podremos determinar más o menos cuál ha sido el agente causante que ha provocado esta lesión. Les mencioné hace rato una herida cortante, en promedio, según nuestra tabla de valoración médica legal, que las voy a compartir con ustedes terminando, nos dice más o menos que 2 días de atención facultativa por 7 días de incapacidad médico-legal. Pero, ¿estará correcto? ¿Será verdad? ¿Ustedes creen que con 2 días de incapacidad y 7 podamos nosotros, ese paciente podría estar ya sano de todas las lesiones que presenta? No creo, difícil. Entonces, tenemos que nosotros estudiar un poquito más el caso, ser un poquito más exhaustivos. Es diferente si una lesión se repara en un plano a que se repara en un plano o se repara en 2 planos. Es diferente. Los días de atención facultativa van aumentando, en tanto se repare, por ejemplo, en 2 planos en este caso, ¿ya? Otra cosa que vemos casi siempre son las heridas por proyectil de arma de fuego, ¿no? Recordemos nuestras clases de medicina legal ahí en la universidad, ¿no? Las heridas por arma de fuego son clásicas, son típicas, lo que vemos bastante seguido. Ha disminuido, debo de serles sinceros, al menos acá en Cañete, ha disminuido los casos de muerte por proyectil de arma de fuego. Ha disminuido bastante, ¿ya? Pero es importante conocer, ¿no? Es importante determinar el orificio de entrada, el orificio de salida, determinar la ubicación, ¿ya? Ustedes me dirán, doctor, ¿y cuál es la finalidad, ¿no?, de una necropsia por una herida por arma de fuego? Porque eso alguna vez me han preguntado algunos alumnos. Me dicen, doctor, pero si ya se sabe que el proyectil lo mató, ¿por qué todavía tendrían que hacer la necropsia? La familia también nos disparado solo por una persona, han sido 2 o 3,
o 3 personas. Entonces, es importante conocer esto, ¿ya? La valoración del daño corporal. Esto es lo que les mencionaba hace rato. La atención facultativa y la incapacidad médico-legal. La atención facultativa es el número de atenciones médicas necesarias para evaluar, dar tratamiento y ver la evolución de la persona lesionada. La incapacidad médico-legal es el número de días en promedio que requiere la persona para quedar como se encontraba antes de que se produzcan las lesiones. Esto es lo que los médicos legistas determinamos, ¿sí? Los días de incapacidad médico-legal que requiere la víctima para poder encontrarse tal igual como estaba antes de que se produjeran las lesiones. Estos son más o menos los planos topográficos que les mencionaba, ¿ya? Importante conocer, ¿no? Normalmente siempre nos basamos nosotros por la ubicación de los planos musculares, ¿no? En qué lugar está, por ejemplo, esta es la región maseterina, ¿no? Esta es la región del músculo geniano. Y así, nosotros hacemos una descripción topográfica, no solo de cráneo y rostro, sino de todo el cuerpo, a fin de ubicar con exactitud en qué lugar de todo nuestro cuerpo está producida esa lesión. Este es ya de todo el cuerpo, ¿sí? Para describirles, para que lo tengan más o menos ustedes y les toque, por ejemplo, no sé, se presenta una lesión en esta zona de acá, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden poner, no sé, imagínense que es una escoriación, ¿no? Una escoriación en región mamaria izquierda, ¿sí? Ubicar siempre el lado derecho del lado izquierdo. Para eso nosotros debemos tener o recordar cuál es la posición anatómica, ¿sí? Con las palmas hacia adelante, ¿sí? Imagínense ahorita, párense ustedes, imaginariamente párense con sus 2 palmas hacia adelante, y todo lo que está adelante es la región anterior, y todo lo que está atrás de ustedes es la región posterior, ¿sí? Recordemos la línea media que divide nuestro cuerpo. Importante esto para nosotros poder describir las lesiones que encontremos en el cuerpo. Si yo requiero, por ejemplo, solicitar un examen auxiliar o un informe de otra especialidad, porque mis conocimientos no dan para saber si es que tiene un daño, por ejemplo, en retina, o tiene un trauma acústico, ¿sí? Para esas cosas están las otras especialidades. Y para eso nosotros contamos, ¿sí? Contamos con formatos que nos permiten a nosotros determinar cuál es el grado exacto de afectación a la salud que tenga la persona. Por ejemplo, algo que es también muy, muy clásico, ¿sí? Acá quiere decir esto, radiografía de huesos propios de la nariz. Lo típico, agresiones entre 2 hombres, un agente contundente en la región nasal y provoca sangrado y tumefacción. Llegan a nosotros con rasgos hemáticos por ambos orificios nasales y llega con la nariz tumefacta. Yo no tengo ojos de rayos X, no puedo saber si lo que presenta ahí esa persona hay una fractura o hay una desviación de tabique. Yo no lo puedo determinar. ¿Qué hago? Solicito una radiografía, como dice acá, radiografía de huesos propios de la nariz y un informe. Esto es clave, muchachos, esto es clave. El informe debe de tener el sello de un médico radiólogo, ¿sí? Si se los firma otro personal de salud, no, debe tener el sello de un médico radiólogo. Si lo tiene, hagan su pronunciamiento. Yo les voy a pasar, como les dije al final, la tabla que les va a dar a usted una idea, más o menos, ¿no? Es una tabla referencial que les da a ustedes una idea de cuántos días de incapacidad pueden darle, por ejemplo, por una fractura de huesos propios nasales, ¿no? O por ejemplo, una fractura de húmero, una fractura de fémur, etcétera, etcétera, ¿ya? Y aquí vamos a lo que más o menos quería llegar, si todavía estoy con el tiempo, creo que sí. Modelo del examen médico legal por lesiones. A ver, esto es, por ejemplo, un examen médico legal a un detenido, lesiones. LD significa lesiones, detenido. Miren, todo certificado médico legal, desde luego cuando ustedes hagan su certificado médico legal en su poste, en su centro de salud, pues encabezado no lo van a tener, no hay ningún problema. Ustedes solo pongan certificado médico legal número tal, centro de salud, puesto de salud. Imaginemos que es mi puesto de salud donde yo hice mi
Miserums, certificado médico legal número 001-2021, puesto de salud PS Piquijaca. Les cuento, el puesto de salud Piquijaca queda en el distrito de San Felipe, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, a casi 10 horas de acá de Lima, que fue donde yo hice mi serum hace unos años atrás. ¿Qué estructura debe tener el certificado médico legal de lesiones? ¿Qué es lo que más le va a llegar a ustedes? Debe tener una data, miren lo que dice acá, ¿sí? Una data. ¿Qué cosa es la data? Es lo que les va a decir el paciente. Le va a decir, doctor, a mí me agredieron el día de ayer 2 personas, fue a tal hora, me agredieron con tal cosa. Lo que les refiera, consígnenlo ahí, sin ningún tipo de miedo, muchachos. Cuando les pregunte el juez o el fiscal en la ratificación, porque nos llaman para hacer ratificaciones, le dicen, es lo que me refirió a mí el peritado. En este caso, por ejemplo, refiere detención el día 29, ¿no? Refiere agresión física por su cuñado. Le ponen el nombre acá, no se compliquen ustedes, porque es lo que está refiriendo voluntariamente, sin coacción, la persona que ha venido para examinarla, ¿no? Importantísimo, muchachos, pongan día, pongan hora que les refiere, ¿sí? Poner también en el caso si son detenidos, agresión física durante la detención. Sucede a veces pues de que el personal policial emplea cierta fuerza o ciertas maniobras en el momento de la detención a fin de tratar de reducir a la persona que a veces hace resistencia a la autoridad. Es importante consignarlo nosotros siempre ahí en el certificado, ¿no? En este caso, negaba atención médica posterior al suceso. ¿Por qué lo ponemos esto? Doctor, si niega, ¿por qué lo pone? ¿Por qué? Porque si recibió lesiones y tuvo que recibir atención médica, entonces me da a mí ya una idea, una valoración de cuánta afectación pudo haber habido, ¿no? Refiere que de borroso. Eso es más o menos la parte de la data, ¿no? Y siempre poner la fecha y la hora del examen, la fecha y el día en que ustedes lo están evaluando, consígnenlo, muchachos, ¿ya? Al examen médico presenta, esto es lo que nosotros debemos siempre de consignar, ¿no? Equimosis, rojiza, ¿sí? No se olviden que el color, acuérdense su clase de medicina legal, ¿no? La coloración que se presenta en el transcurso de los días, ¿no? Equimosis rojiza de 1.5 por 1.5 en dorso de nariz, ¿no? Ustedes pueden poner en dorso de pirámide nasal, en el lado derecho, en el lado izquierdo de pirámide nasal. ¿Qué concluyen? ¿Qué concluyen ustedes? Concluye, presenta signos de lesiones traumáticas corporales recientes, lesiones descritas o ocasionadas, siempre pongan por qué tipo de agente pudo haber sido producida todas estas lesiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, el médico que hizo este certificado pone que para poder pronunciarse se requiere el informe de radiografía de huesos propios de la nariz. Lo que les mencioné hace rato a ustedes, ¿no? Es diferente. Yo lo que voy a encontrar cuando hay una agresión mutua es solo una tumefacción y rasgos hemáticos que ha sangrado en la región nasal. Yo no sé si hay fractura, yo no sé si hay desviación de tabique. Por ello, es importante de que ustedes soliciten sin miedo, muchachos, sin miedo. Yo les digo porque a mí me pasaba, cuando yo veía estos temas en mi serum, me daba un poco de temor, decía, uy, ¿estaré haciendo bien? ¿Estaré haciendo mal? Muchachos, sin temor, ustedes son los peritos médicos cuando tienen que evaluar esto. Si por obra los llaman a un juicio, a una audiencia, muchachos, ustedes en un juicio, en una audiencia, son los que tienen el conocimiento médico, son los que van a ilustrar al juez, al fiscal, con sus conocimientos médicos acerca de lo que han puesto en un certificado médico. Sin miedo, muchachos, sin miedo. Con los conocimientos que ustedes tienen, con la explicación que les vengo dando acá, con la asesoría que gustosamente les puedo dar mientras estén en sus serums, muchachos, vayan tranquilos y pongan lo que ustedes conocen a través de sus cursos. A ver, vamos a entrar a la parte de examen de integridad sexual. No sé cómo ando con el tiempo, no sé si me podrían ayudar hasta qué hora tenía que exponer. No, doctor, nos quedan pocos minutos. ¿Se podría hacer lo que queda en unos 3 a 4 minutos?
Ya, ok, vamos a tratar de correr. Examen de integridad sexual. A ver, muchachos, miren, la finalidad y las indicaciones. La finalidad, ¿hubo o no hubo desfloración? Y si encontramos desfloración, determinar si esta es antigua o si es reciente, ¿sí? Y determinar si estas lesiones han sido hechas por vagina o han sido hechas por la región anal, ¿ya? Y determinar la presencia de lesiones paragenitales y extragenitales. Indicaciones a víctimas, hombres, mujeres, niños. Ya les dije, la violencia sexual se da en cualquier sexo y a cualquier edad. Voy a tratar de apurarme. Miren, nosotros ponemos a la persona en posición ginecológica. Ustedes la conocen muy bien, ¿sí? Nos ubicamos y ubicamos la hora 12 en la parte superior del himen, la hora 6 en la parte inferior, la hora 3 en la parte derecha y la hora 9 en la parte izquierda. Encontramos un orificio himenial, ¿sí? Encontramos una orla himenial. ¿Qué cosa es la orla, doctor? Es la distancia entre el borde libre del himen y el borde fijo, este borde que está adherido ya hacia la musculatura de la mujer, ¿sí? Esta orla, este anchito, es lo que se desgarra. Vamos a ver acá, miren. Cuando se desgarra toda la orla himenial, hablamos de un desgarro completo. Cuando se desgarra parcialmente, hablamos de un desgarro parcial, ¿sí? Doctor, ¿qué cosa me dice a mí si es un desgarro reciente o un desgarro antiguo? Desgarro reciente dentro de los primeros 10 días. Desgarro antiguo posterior a los 10 días, ¿sí? La data, miren, ¿de qué trata? ¿Cómo es la estructura de un certificado médico legal de integridad sexual? La data, lo que les diga la paciente, lo que le diga la persona con la que la acompaña, los antecedentes, todo lo que ustedes ven acá, consígnenlo. Al examen de integridad sexual, por ejemplo, este es un himen con desgarro incompleto, reciente, ya les dije, incompleto si es que está dentro de la orla himenial, reciente porque está dentro de los primeros 10 días. Las horas la ubicamos así, si está en esta zona, a la 1, si está en esta hora, a las 6, si está en esta hora, a las 7, a las 8, sin miedo, muchachos, pongan ustedes la hora que ustedes vean en donde encuentren un desgarro, pónganlo, ¿sí? En posición genupectoral, a ver, ¿cómo serían? Posición genupectoral, posición maometana, lo ponen de rodillas en la camilla con los codos flexionados en la camilla y que levanten a la nalga. Y ahí examinan región anal, ¿no? Y ahí podemos encontrar lesiones, fisuras, ¿no? A ver, vamos a tratar de avanzar. Hacemos también exámenes clínicos obstétricos, les mencionaba, para ver el estado de gestación, sospecha de aborto, el estado de los órganos genitales por posibles traumatismos. Hacemos examen de salud actual, ¿no? Con esto determinamos el estado de salud de una persona, la presencia o ausencia de alguna enfermedad aguda o crónica, ¿no? Los postfactos que les mencionaba, ¿no? A veces no le va a llegar el paciente, le va a llegar la historia clínica, la historia que se consignó en el centro de salud, en el hospital, y con esto, o de repente un informe médico, de la cual ustedes van a tener que emitir una calificación médica legal. Básense estrictamente en lo que dice el certificado. Ustedes no interpreten más allá. Básense en lo que dice el certificado médico. Estimado doctor, un minuto, por favor, para concluir. Muchas gracias. Ok, gracias. Este es un modelo de un certificado post facto de historia clínica. También hacemos la ampliación de reconocimientos médicos legales en base a un nuevo informe que se solicite. Este, por ejemplo, es un modelo. Hacemos visitas para reconocimientos médicos en hospitales, centros de salud, clínicas. Estas son las guías que les mencionaba. El Instituto de Medicina Legal cuenta con guías de valoración legal, de integral de lesiones corporales, con evaluación física de integridad sexual, diferentes guías que nosotros, que están al alcance de ustedes, que se los puedo compartir en el momento que ustedes deseen. El agradecimiento, una vez más, al Consejo Regional de Lima por permitirme haber llegado el día de hoy con ustedes. Les soy sincero, el tiempo ha sido bastante corto. Resumir la parte clínica de medicina legal en un tiempo muy escaso, la verdad que no me permite. Pero he tratado de resumir y tratar de consignar más o menos lo que ustedes van a ver ese día a día. Muchachos, ahí tienen mi correo, ahí tienen mi número de celular. En tanto yo pueda, los ayudo.
los ayudo. Yo también di una charla parecida a esta hace unos años, les cuento que hasta hace un año y medio, 2 años, todavía me llamaban los chicos a decirme, doctor, tengo este problema, doctor, ayúdeme, oriénteme, con el mayor de los gustos, ¿sí? Somos colegas, y los colegas en el ámbito que estemos para apoyarlos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a las personas, al doctor Luis Gamero, muy amable siempre que me invita a las reuniones. Muchas gracias.